recibir, pues es el regalito que le vamos a dar, pero también mantener ese contacto, y si nosotros podemos bendecir su vida de alguna otra manera, lo haremos encantadísimos. Amén, hermanos. Muy bien, quiero entrar unos momentos a una reflexión de la palabra del Señor. Quiero continuar un poco con la temática que comenzamos el domingo pasado, sobre la importancia del evangelismo efectivo, de cómo transmitir las buenas nuevas y cuáles son algunos paradigmas que nos han estorbado a la hora de ser efectivos en el alcance de las personas, de la gente que necesita escuchar. La Biblia dice que esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, amén. Y nuestra responsabilidad es que esta palabra del evangelio del reino de Dios llegue a cada persona, a cada corazón, y que haya esa oportunidad de que sean transformados, de que sean cambiados por este hermoso evangelio de Jesucristo. Así es que hoy quiero hablar de otro paradigma un poquito estorboso, que nos ha sido obstáculo para poder ser efectivos en la proclamación del evangelio. No porque el evangelio esté fallando, sino que más bien nosotros somos los que andamos por ahí a veces haciendo las cosas con buena intención, pero con poca información, y entonces el resultado no es el deseado, no es el que quisiéramos tener. Así es que hoy quiero seguir hablando, y este sermón de hoy, ahí le voy a pedir que pongan mucha atención, porque como no va a haber pantalla, pues todo va a ser hablado, así es que no se me distraiga. Y vamos a entrar unos momentos, y para ello le voy a pedir que abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, y vamos a leer ahí en el el capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Si usted no trae una Biblia por alguna razón, pues acérquese con alguien que sí traiga, ¿verdad? Y ahora es muy difícil que no traiga una Biblia, porque ya la Biblia es gratuita ahí en cada smartphone que tenga usted. Puede descargar una Biblia gratuitamente, así es que si usted no tiene una, pues mire, ya ni siquiera necesita ir a buscar una librería cristiana. Puede descargar una ahí de internet. Hay muchas versiones gratuitas, así es que todos podemos leer lo que la palabra del Señor nos dice. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Si ya lo tiene allí, me lo puede hacer saber con un fuerte amén. Amén. Muy bien. Dice así en el nombre de Jesucristo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y quiero basarme en esa última frase de este pasaje, que dice que usa bien la palabra de verdad. Quiere decir que no basta solamente con usarla, hay que saber usarla. Paz de Cristo, hermanos. ¿Qué le parece si oramos al Señor y le pedimos que nos ayude hoy y que podamos entender todo lo que Él quiere hablarnos, y que esta palabra también traiga vida a nuestros corazones? Es importante lo que hoy vamos a hablar, así es que pidámosle al Señor que su Espíritu nos revele su palabra en nuestras vidas. Cierre sus ojos ahí donde está y hablemos un momento con nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar otra vez aquí. Yo te agradezco, Señor, porque cada vez que veo a mis hermanos y que adoramos juntos, mi corazón se fortalece, mi alma se fortalece, Señor. Soy redimido en esos aspectos, Padre, que durante la semana se pegaron en mi vida. Y también, Señor, porque aprendo un poco más a través de tu palabra y de la comunión unos con otros. Yo te pido que hoy bendigas nuestros corazones con esta reflexión, que nos ayudes a entender. Señor, ayúdanos a dejar atrás paradigmas que están muy arraigados en nuestras vidas, formas de hacer las cosas tan arraigadas en nuestra vida que ya no las cuestionamos, y que podamos, Señor, adecuarnos a tu palabra para que, Señor, cumplamos con el propósito principal con el cual tú nos has traído a este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quise titular a esta reflexión: verdades
binarias. Y ahorita me va a entender, espero poder explicarlo correctamente, pero tiene que ver con otra forma de hacer las cosas, porque muchas veces manejamos paradigmas equivocados. ¿Qué es un paradigma? Es una forma en la cual hacemos las cosas, es la manera en la cual hacemos o la forma en que interpretamos el mundo, la manera. Hay paradigmas del tipo personal, como la manera propia en que cada quien, por ejemplo, la rutina de la mañana, ¿no? Que se levanta, no sé, los que son cristianos pues oran, ¿verdad? Leen la palabra, se levantan, se bañan, se alistan, desayunan, se van al trabajo. Ya hay una rutina, ya hay una forma. Eso es un paradigma. Está tan arraigado en nuestra vida que ya no lo pensamos. Es decir, es algo que ya hacemos de manera automática y obedece a una forma de entender las cosas, de lo que es importante, de lo que es necesario. Si dentro de su paradigma para cada mañana no está el ir al Señor en oración, pues quiere decir que dentro de su mente para usted eso no es importante. Pero para aquel que es importante no se va, no sigue haciendo nada si no se presenta delante del Señor. Eso es un paradigma. No voy a hablar de la oración en ese sentido hoy, pero quería explicarle lo que es un paradigma. Cada quien lo hace de manera diferente. Hay paradigmas que son también colectivos, que son de un grupo de personas. De ahí nacen las culturas, ¿verdad? La forma en que hacemos las cosas aquí no es igual a la forma en que se hacen las cosas en otra parte. Simplemente la manera de alimentarnos, ¿verdad? La manera de comer obedece a cada región. Hay cosas que en un lugar se comen de día, en la mañana, esas mismas cosas en otro lugar se comen de noche. Son paradigmas, son formas que ya no cuestionamos, simplemente son así. Así son las cosas, así se hacen. Eso es un paradigma. El problema de los paradigmas es cuando están fundados en algo que no es correcto, o cuando el paradigma se vuelve un problema, nos empieza a estorbar para hacer las cosas. Le voy a dar un ejemplo así rápido, no quiero tomarme mucho tiempo con esta explicación. Yo tengo un paradigma personal que ya lo hago de manera automática, ya no lo pienso. Y es que yo siempre traigo mis llaves en la bolsa del pantalón. Nunca las dejo en la mesa o en una repisa o en alguna parte. Yo siempre me las echo a la bolsa del pantalón. Siempre las traigo ahí. Abro y las llaves a la bolsa, ¿verdad? Igualmente con el carro, cierro el carro y las llaves a la bolsa. Y ese paradigma me ayuda porque muy rara vez se me pierden las llaves. Pierdo muchas otras cosas, ¿verdad? Sí, soy medio descuidado a veces. Pero las llaves siempre las traigo en el pantalón. Cuando me quito un pantalón y me voy a poner otro, entonces saco las llaves de la bolsa y las echo en el nuevo pantalón que me voy a poner, ¿verdad? En el pantalón limpio. Y me ayuda, porque no pierdo mis llaves. Pero a veces me estorba, porque ha habido ocasiones en que he tenido que salir rápido y le tengo que dejar el carro a mi esposa para que ella haga sus vueltas, y al rato me marca, oye, las llaves aquí las traigo, ¿verdad? Ya me fui, la dejé atorada ya. ¿Por qué? Porque no lo pensé, simplemente agarré mis llaves y me las eché, ¿verdad? Los paradigmas no son malos. El problema es cuando nos empiezan a estorbar o cuando están basados en algo incorrecto. Cuando creemos una cosa y lo que nosotros creemos le da forma a lo que nosotros hacemos. Amén, hermano. De lo que hay aquí en nuestra mente es de donde nosotros reaccionamos. Cuando nosotros pensamos ciertas cosas, entonces actuamos de cierta manera. De ahí se generan cosas muy feas como los prejuicios, ¿verdad? ¿Qué es un prejuicio? Es una idea preconcebida. Ya hice un juicio con respecto a alguna persona porque se ve de esta manera, entonces es así, ¿no? Así como lo veo, así es, tiene esto, tiene aquello. Y de ahí surgen los prejuicios de una idea equivocada y que empieza a modelar la forma en que nosotros actuamos o respondemos ante las cosas. El domingo anterior hablábamos de un paradigma erróneo, un error que cometemos a la hora de realizar nuestra labor evangelística, y tiene que ver con la forma en que nosotros actuamos con la gente con respecto al proceso en el cual nosotros evangelizamos, ¿verdad? Y
cómo llegamos, qué hacemos primero, qué hacemos después. Y veíamos cómo el Señor nos enseña un paradigma diferente, a veces completamente contrario a lo que nosotros hacemos. Y quiero tomarme un par de minutos para hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana anterior por todos los que no vinieron, porque quiero que estén conectados, quiero que todos sepamos lo mismo. Y veíamos 4 pasos importantes que nosotros tenemos que dar y que no podemos invertir el orden de ninguno de ellos. Jesús nos lo enseña ahí en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, cuando Él envía a los 70 para que prediquen el Evangelio. Les da una lista exacta de los pasos que debían de dar, uno detrás del otro. Amén, hermano. Capítulo 10 de Lucas, ahí el versículo 15 en adelante, si no estoy mal. Y nos habla de 4 pasos. ¿A ver, alguien se los aprendió? No, pues ya sacaron el acordeón. Número 1, bendición. Tenemos que empezar a orar por las personas, bendecirlas, declarar paz sobre ellas. No importa quién sea y lo que haga, tenemos que declarar paz. Dijo el Señor: a cualquier casa donde vayan, digan paz sobre esta casa. Vamos a empezar a orar por nuestros vecinos, por nuestros parientes, así en silencio. No necesitamos decirle: hoy estoy orando por ti para que el Señor te transforme, porque no, en silencio empezar a orar por cada persona y orar en el sentido correcto, declarando paz y bendición. No se trata de acusarlos, no se trata de decirle al Señor: míralo cómo está, lo que hace, esto y el otro. No, el Señor ya lo sabe, hermano. No se trata de que lo acuses. El Señor ya sabe todas las cosas, y por si acaso Satanás es el acusador, hermano. Él nos mantiene bien checaditos delante de Dios. Así es que no necesitamos acusar a la gente. Se trata de bendecirlos y que esa paz caiga sobre ellos. Segundo paso, comunión. Tenemos que acercarnos, hermano. A larga distancia es muy difícil completar la obra evangelística. Después de que hemos orado por ellos y que el Señor ha empezado a trabajar en sus corazones, necesitamos estar cerca, porque Dios va a empezar a generar en ellos una necesidad. Sus problemas van a empezar a notarse un poquito más y va a necesitar la ayuda. Y si no estamos cerca, si nosotros estamos lejos, si nos hemos apartado de las personas a quien Dios nos mandó a salvar, pues la tarea se va a volver prácticamente imposible. Se genera una desconexión. Tenemos que tener comunión con ellos, hermano, acercarnos. Todavía no les vamos a hablar. Se trata de empezar a acercarse, de tener comunión, de tener amistad, porque cuando hay amistad las verdades no duelen. Cuando hay un verdadero sentimiento de empatía, cuando hay un verdadero sentimiento de preocupación por la otra persona y le decimos la verdad, la recibe de otra manera que de buenas a primeras llegamos, ¿verdad? Y lo condenamos y lo mandamos al infierno rapidito. Y la gente dice: bueno, ¿y tú quién eres? ¿Tú por qué me dices eso? Tiene que haber amistad, tiene que haber empatía. Paso número 3, atención. O sea que nomás el hermano Luis Enrique estudió la predicación del domingo pasado. Muy bien, hermano, felicidades. Sí. Atención, esas personas van a necesitar ayuda con sus problemas, van a necesitar que nosotros les ofrezcamos ¿qué? ¿Qué les vamos a ofrecer? Oración. Vamos a ofrecer nuestra oración en favor de los problemas que ellos están presentando, en favor de las cosas que ellos están necesitando. No les vamos a prometer que todo se va a solucionar, que decíamos, no, como buenos pentecostales siempre andamos diciendo a la gente: si está enferma, ora por ti, vas a sanar. Y luego cuando no sanan, ¿verdad?, le echan la culpa a Dios. Dicen: no, ahí está, mira, Dios no me ama porque no me sanó. No quiere decir que Dios falló, hermano. Te adelantaste a su voluntad, a su soberanía, y prometiste algo que no te tocaba a ti. Lo único que te toca prometer es que vas a orar, que vas a presentar la necesidad. Ya Dios sabrá cómo va a obrar, si va a sanar o si a través de esa enfermedad Él se va a glorificar, en qué momento lo va a hacer. Pero lo que tú tienes que prometer, tú tienes que comprometerte a ayudar, a orar primeramente, y también, si está en tus manos, hacer alguna otra cosa, atender a su necesidad. Y la cuarta parte, proclamación. Ahora sí, ya oraste, ya el Espíritu fue delante de ti,
ya hiciste comunión con la persona, ya hay una empatía allí, ya hay acercamiento. Esa persona logró generar la confianza suficiente para poder comentarte algunas cosas que no le comenta cualquiera, para poder presentarte una necesidad. Ya prometiste oración, estás orando por esa persona, y entonces sí, ya cuando has hecho todo eso, te toca hablarles de la palabra del Señor a sus vidas. Amén, hermanos. Así, mire, le di una cápsula sustanciosa a todos los que no vinieron y a los que sí vinieron, pero que lo olvidaron durante la semana. Ya recordamos lo que estuvimos viendo. Ese era un paradigma equivocado, porque nosotros llegábamos todo el tiempo con la proclamación y hablándole a la gente. Y mira, Cristo te ama, pero no habíamos barbechado el terreno. No habíamos quitado las piedras, no habíamos quitado todas las ramas que había allí, todas las espinas. Y entonces la semilla caía, pero no daba buen fruto. Tenemos que cambiar ese paradigma y empezar a alinearnos al método que Jesús nos enseñó ahí en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. Hoy quiero referirme propiamente a otra forma en la que hemos sido mal educados en cuanto a nuestra manera de tratar de alcanzar a las personas con el Evangelio, en la que hemos aprendido mal. Y tiene que ver con cómo interpretamos la palabra de Dios en algunos aspectos importantes, no tanto para hablarla, sino para vivirla, para actuarla. Para entender esto, debemos regresar al hecho, hermano. Es importante que volvamos al hecho de que la obra evangelística en sí es una lucha contra Satanás para recuperar las vidas de aquellos que están en el pecado. La buena noticia dentro de esta batalla, dentro de esta lucha, es que esta batalla ya ha sido ganada. Paz de Cristo. Ya el Señor ganó esta batalla por el corazón de la gente. La vía está abierta. Las armas que Dios nos ha dado son poderosas. No hay arma que pueda vencerlas. Dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El diablo ha sido apabullado por la obra de la cruz del Calvario, y esto hace que nuestro enemigo no tenga armas propias para vencernos. Escucha, hermano, Satanás no tiene ni una sola arma propia con la cual pueda derrotarnos. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 54 y versículo 17, nos da una maravillosa promesa que tiene que ver con nosotros, y dice: no saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti. Ninguna arma que se forje con la intención de derrotarte, que ha sido hecha, las armas que Satanás hizo, las armas que nuestro enemigo preparó para vencernos. Tenemos la promesa de que ninguna de ellas prevalecerá contra nosotros. Creo que no les dio mucho gusto eso, hermano. Dice la palabra del Señor que todas nuestras armas son poderosas y que sus armas no pueden prevalecer contra nosotros. Y entonces, ¿dónde radica el problema? ¿Por qué es que Satanás nos ha venido ganando terreno en algunas áreas? Si las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios, y si las armas de nuestro enemigo son ineficaces para prevalecer en nuestra contra. Bueno, es ahí donde está la noticia un poco preocupante, y es que nuestro enemigo eso también lo sabe. Él sabe que sus armas no funcionan en nuestra contra, y entonces, como todo buen ladrón, como padre del robo, del hurto, utiliza nuestras propias armas en contra de nosotros. Fíjate, qué astuto. Sabe que sus armas no funcionan, entonces toma las nuestras, las voltea, las tuerce para que funcionen en nuestra contra. Nuestra arma más poderosa a la hora de alcanzar a las personas es la poderosa palabra de Dios. Pero entonces Satanás tuerce la palabra. Dice el apóstol Pablo que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y entonces Satanás toma esa palabra y comienza a torcerla para que se vuelva en nuestra contra y nos lleve a actuar de manera incorrecta. Una mala interpretación de la palabra o un poco entendimiento mental y del alma de la palabra de Dios
genera paradigmas equivocados, formas de actuar equivocadas, y eso nos ha hecho mucho daño a la hora de alcanzar a las personas con el evangelio de Jesús. Y Satanás siempre ha tratado de agarrar la palabra y torcerla para vencernos. Tenemos un ejemplo muy claro allí en la tentación de Jesús en el desierto. Dice que estuvo Jesús 40 días ayunando en el desierto, y al día 40 Satanás se le presenta. ¿Y con qué lo atacó? Con la palabra. Empezó a agarrar la palabra y le dijo: escrito está. Si tú eres el Hijo de Dios, como dice la palabra, pues ordénale a las piedras que se conviertan en pan. ¿Y con qué lo contraatacó el Señor? Con la palabra. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero el enemigo no se rindió, y cada uno de sus ataques no lo hizo con tentaciones del infierno, no lo atacó de esa manera en que a veces nosotros creemos que Satanás nos va a atacar, que se nos va a aparecer de detrás de un arbusto, ¿verdad? Y nos va a salir, ¡guau!, nos va a asustar. No, hermano, él no es tan tonto. Él sabe que al primero que se le aparezca de esa manera, el siguiente domingo aquí va a estar en el altar, va a llegar de rodillas desde su casa. Aquí va a estar. No, eso sería contraproducente para él. ¿Qué va a hacer? Va a utilizar nuestras propias armas. Se presenta como un ángel de luz que conoce también la palabra, pero que la tuerce para hacernos pensar cosas equivocadas. Según lo que Satanás estaba presentando, no era algo malo. El pedirle que convirtiera las piedras en pan era una confirmación de que él era el Hijo de Dios. Pero no era la manera en que Jesús tenía que hacerlo. Y cada una de las tentaciones nos muestra cómo el enemigo torció la palabra para intentar de vencer a aquel hombre. Pero el Señor sabía. Satanás parece que no sabía a quién se estaba enfrentando. Al Logos, a la palabra hecha carne. Si alguien sabía lo que la Escritura decía, era ese hombre que estaba delante de él, porque él había estado allí cuando fue escrita. Paz de Cristo, hermano. Satanás trató de usar las Escrituras de una forma incorrecta para vencer al Hijo de Dios. Pero Jesús utilizó una buena interpretación, una interpretación correcta, y pudo entonces repeler cada uno de sus mentirosos ataques. Por eso la palabra con la que empezamos en esta reflexión dice que debemos procurar ser personas que usan bien la palabra. ¿Que la usan cómo? Que usan bien la palabra. No solamente se trata de leerla y de repetirla y de recitarla, se trata de saber interpretarla correctamente. Y eso tiene que ver con un buen ejercicio intelectual, pero también con un sano ejercicio espiritual. Dejar que el Espíritu de Dios nos revele cuál es su verdadera voluntad, aún por encima de nuestras formas de pensar tan arraigadas ya en nuestra mente. Porque a veces tenemos una manera de pensar y leemos la Escritura, pero ya nos pusimos los anteojos de nuestros prejuicios para que diga lo que nosotros queremos que diga, para interpretarla como nosotros creemos que debe de significar. Y entonces es ahí donde empezamos a crear paradigmas muy equivocados que nos estorban. Porque un mal trazo de la palabra, una mala interpretación puede convertirse en un paradigma dañino, es decir, en una convicción y una forma de hacer las cosas equivocadas. Pero hermano, aquí dice en la palabra esto, sí, pero tienes que saber lo que eso significa. No basta con leerlo y decir así dice, sino tienes que saber lo que eso significa. Ahora, hablando de todo esto, quiero hablarles de lo que son las verdades binarias. ¿Qué son las verdades binarias? Son elementos en la palabra que vienen en pares, vienen de a dos, y que están juntos por una razón y que tienen un orden establecido por una razón. La palabra de Dios es inspiración del mismo Espíritu Santo, y no solamente las palabras, no, sino también el orden en el que están puestas es muy importante de considerar. Y en estos elementos que vienen en pares y que vienen en un orden específico es en los que tenemos que pensar.
Los códigos binarios, los números binarios, están compuestos de dos números. Voy a regresar un poquito a la primaria, a ver si se acuerda. ¿Cuáles son los dos números del código binario? El 0 y el 1. Y con eso puede armar usted cualquier combinación de números con puros ceros y con puros unos. ¿De qué depende de que sea diferente uno del otro? Pues el orden en el que están puestos, ¿verdad? ¿Cuántos ceros, cuántos unos y en qué posición están? Un 0 primero y un 1 después, ¿qué número representa? Un 1. Los mismos dos números, pero al revés, un 1 primero y un 0 después, ¿qué significa? No es 10. Código binario, acuérdese. Un 1 y un 0 después es 2. ¿Okay? Son los mismos dos números, o sea, nada más agarramos uno y lo volteamos para el otro lado, pero su valor cambió, porque nosotros invertimos. Entonces, estas verdades binarias, hermanos, son pares que no se pueden invertir. Y ahí es donde está a veces el problema con nosotros, que invertimos estas verdades binarias y entonces las cosas no nos resultan, al menos como Dios espera que resulten o como nosotros inclusive quisiéramos que resulten. Pero se lo voy a explicar mejor ya cuando entremos a ellas y cuando se utilizan de forma correcta, es decir, en el orden y en la proporción. Cada elemento se potencializa de manera exponencial. Cada uno de los elementos cobra mayor fuerza cuando los utilizamos de manera correcta para lograr un mejor resultado. Haga de cuenta que es algo así como el plastiacero, ¿verdad? O ese tipo de elementos pegantes que venden, que vienen en dos tubitos. O la plastiloca, ¿verdad? Que vienen dos, uno verde y uno blanco, ¿verdad? Y entonces usted tiene que agarrar las dos y mezclarlas en cantidades exactas, en cantidades iguales, para obtener el mejor elemento, ¿verdad? Pegante. Si echa mucho de uno y poco del otro, pues entonces la mezcla no queda equilibrada y no logra el resultado que usted está deseando. Las verdades binarias están allí en toda la Biblia, pero hoy quiero referirme a tres que tienen que ver con el desarrollo del mensaje que nosotros le damos a la gente y cómo los alcanzamos para el reino de Dios. Y la primera, verdades binarias que vienen juntas y en un orden establecido que quiero mencionar, se encuentran allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 14. Las primeras verdades binarias son gracia y verdad. ¿Cuáles son, hermano? Gracia y verdad. Las dos en ese orden. Primero gracia y luego verdad. Dice Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿Llena de qué? De gracia y de verdad. Porque la gracia debe ser siempre antepuesta a la verdad. Este pasaje en especial nos habla de la manera en la que Jesús se reveló al hombre, la manera en que Dios se reveló al hombre a través de Jesucristo. Esta palabra nos habla del milagro de la encarnación, aquella palabra que en el principio le dio forma a todas las cosas, se hizo carne, se reveló para que pudiéramos verlo. Y la intención de Dios al revelarse al hombre a través de Jesucristo no fue solamente el estar aquí con nosotros, sino también revelar el corazón de Dios para el hombre. Y el apóstol Juan inequívocamente menciona estos dos elementos como los dos más importantes en esta primera revelación de Jesús, en esta primera revelación de Dios: gracia y verdad. Y cuando entendemos lo poderoso de estas verdades binarias, nos damos cuenta de cosas muy, muy importantes y nos llevan a pensar a nosotros: ¿cómo es que nosotros manifestamos a Jesús? Si Jesús se reveló a sí mismo, si Dios se reveló a sí mismo a través de Jesús, lleno de gracia y de verdad, ¿cómo lo estamos revelando nosotros? Esa primera revelación, esa encarnación cambió al mundo por completo. Cambió la historia del ser humano por completo. Se convirtió en el parteaguas de la historia.
Esa misma verdad es la que tú y yo tenemos en nuestro corazón y que tenemos que revelarle al hombre, hermano. ¿Cuántas vidas está transformando esa verdad que hay en tu corazón ahora mismo? ¿Cuántas? Entonces, ¿cómo lo estamos revelando? ¿La gente está siendo transformada por esa revelación de Jesús en tu vida? Tiene que ver con estas características de esa revelación. Jesús, hermano, venía equipado para conectarse con los pecadores. Por eso dice lleno de gracia, porque la primera impresión que Jesús mostraba ante el mundo pecador era una expresión llena de gracia. Sí, traía la verdad en su boca y esa verdad era cortante y esa verdad era fuerte, pero primero venía aderezada con una buena dosis de gracia. Porque la gracia, hermano, es la única manera de poder acercarnos a aquellos que necesitan desesperadamente la verdad de Jesucristo. Esa es la respuesta de Dios ante el pecado. La respuesta de Dios ante el pecado primariamente no es la verdad. La primera respuesta de Dios ante el pecado es la gracia. Si no me cree, pues créale al apóstol Pablo. Romanos capítulo 5 versículo 20 dice: pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No dice cuando el pecado abundó, sobreabundó la verdad. No, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque la intención de Dios es siempre acercarse al pecador. Es cierto que a veces el celo nos consume y queremos que la gente cambie y queremos mover la manera de pensar de la gente y le llegamos con la verdad por delante. Pero cuando no estamos conscientes de que lo primero que la gente tiene que ver en Jesús a través de nosotros es la gracia, entonces lo que hacemos es una capirotada bastante amarga. Porque no estamos usando la mezcla correcta en el orden correcto. Solo aquel que ha tenido un verdadero encuentro con la gracia salvadora puede comprender la verdad del evangelio para su vida, hermano. Ambas cosas son importantes. No estamos demeritando la verdad, simplemente hay que ponerlas en el orden correcto, porque nosotros lo que hacemos siempre es llegar con la verdad por delante, haciéndole ver a la gente sus errores, en qué están mal, qué está haciendo mal, de por qué son merecedores de la condenación, y nos dedicamos a revelarle las cosas que no hacen bien. Mira, esto que haces, esto, aquello, esta relación que tienes, este modo de vida que tienes. Y sí, es verdad, y en eso nos escudamos. Es que es verdad, hermano. No, yo sé, nadie está diciendo que sea mentira. Salta a la vista el pecado de las personas, pero Dios no nos mandó a señalarles sus errores. Antes de hablar la verdad, ellos tienen que haber sido testigos de la gracia, porque si no, el evangelio no es una buena noticia, hermano. Nosotros hacemos de la buena noticia una mala noticia, ¿no? Porque llegamos con la gente diciéndoles en primer lugar: estás perdido, hermano, estás perdido. Y esa forma de vida que tú tienes a Dios no le agrada. ¿Sabes? La gente ya sabe que no está bien con Dios. No necesitas decírselo de primera mano. Ya lo saben. Reaccionan de maneras diferentes. Hace unas semanas hablaba con un grupo de jóvenes allí en un lugar. Le decía: ¿sabe? El ateísmo como tal no existe. No existe una sola persona en este mundo que realmente no crea en Dios. No es que la gente no crea en Él, es que tienen un gran conflicto. Por eso los ateos se defienden tanto. Por eso los ateos publican tanto su ateísmo, ¿no? Y lo sacan a colación cada vez que pueden. Porque realmente no creen en Dios. Si ellos realmente no creyeran en Dios, simplemente serían indiferentes. Les vendría igual. Pero defienden tanto su ateísmo porque no es que no crean en Dios, es que tienen un gran conflicto con Él. Hay algo que no está cuadrando. No soportan la idea de que exista alguien que moralmente pueda condenarlos por sus acciones. Pero creen. De que creen que hay un Dios, lo creen aunque digan que no. La gente ya sabe que tiene un conflicto con Dios. No nos toca a nosotros llegar de primera mano
No quiere decir que vamos a evadir el conflicto, no. Pero a veces llegamos de primera mano y antes de poner la gracia por delante ponemos la verdad. Y lo que hacemos con la gente es vacunarla en contra del evangelio. Ahí vienen a decirme otra vez en qué estoy mal. Nomás me andan criticando, nomás me andan diciendo que hago mal. Y tal vez tienen razón, pero eso da más coraje, hermano. Créamelo, lo digo por experiencia. Cuando mi esposa me regaña, no se la lleva regañándome, pero cuando me llega a regañar, eso es lo que más coraje me da, que tiene razón. Eso es lo que más me enoja y me enoja no poder contestarle, porque ¿qué le voy a decir? No, es cierto. Eso es lo que más molesta. Y a veces nosotros cerramos la puerta para que la gente entre porque de lleno queremos llegar hablándoles verdades cuando no hemos puesto por enfrente la gracia de la buena noticia de la salvación inmerecida a través de Jesucristo. Hacemos mal. Se malentiende la verdad. El problema no es la verdad. El problema es el orden en el que la ponemos, hermano. Tenemos que cambiar ese paradigma porque no nos está sirviendo. Yo veo a mucha gente, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, pero veo mucha gente que hasta se jacta cuando la gente se molesta porque le hablan del evangelio. Veo que le gusta que la gente se moleste y se agüite. Pues es que la palabra le está picando, ¿verdad? Y es que la palabra lo está haciendo. Los demonios que trae adentro se le hacen bola allí y les da gusto. Está un poco ilógico, un poco extraño. No nos debería dar gusto que la gente no reciba el evangelio. Yo veo gente así que dice, no, es que es la verdad y yo no voy a vender la verdad por nada. Y el Señor me mandó a predicar verdad, no a predicar mentiras. No, y estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. El Señor nos mandó a predicar verdad. Pero cuando Él vino, primero mostró la gracia. Y cuando la gracia hizo su efecto en el corazón de la gente, les presentó una verdad que ellos no pudieron rechazar. Porque era más lo que estaban perdiendo. Porque cuando alguien se encuentra con la gracia se da cuenta que es algo que no puede dejar escapar. Cuando alguien tiene un verdadero encuentro con la gracia de Dios, sabe que sería el más tonto de todos los hombres o la más tonta de todas las mujeres si desaprovechara la oportunidad de acceder al favor inmerecido de Jesucristo. Y entonces cualquier cosa que tú le digas, hermano, cualquier cosa que tú le digas, cualquier verdad, por dura que sea que tú le presentes, te la va a aceptar porque va a decir, no le hace, me duele pero no le hace porque no quiero soltar esta gracia que he obtenido en Jesucristo. Si empezamos por la verdad, hermano, despotencializamos la gracia. No sé si esa palabra exista, despotencializar, pero permítame tomar hoy una licencia literaria y la voy a usar. Despotencializamos la gracia, le quitamos poder a la gracia cuando empezamos por la verdad, porque le ponemos requisitos. Cuando llegamos con la verdad por delante, primero le ponemos requisitos a la gente. ¿Quieres acceder a la gracia? Mira, tienes que dejar esto, tienes que dejar esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ponerle acá, hermano. Eso no es gracia. La gracia es un favor inmerecido. No lo tenemos que ganar. Cuando yo llego por la verdad, con la verdad por delante, le quito poder a la gracia de Dios. La gracia de Dios consiste en que aún siendo pecadores, aún Cristo murió por nosotros. Y cuando llegamos con la verdad por delante, también despotencializamos a la verdad misma, hermano. Porque entonces esa verdad se convierte en un ataque más que en una ayuda. Se convierte en una mala noticia más que en una buena noticia. Y le quitamos poder a la verdad. Porque ¿de qué sirve la verdad si la gente no quiere aceptarla, hermano? La verdad de Dios es la verdad más poderosa que existe en el universo, pero no tiene poder para cambiar a alguien que no la acepta. La verdad de Dios tiene poder para transformar a aquellos que la reciben. Y si nosotros hacemos de la verdad una mala noticia, la gente no la recibirá y no será transformada y de nada servirá la verdad. Este ejemplo lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo. No le voy a contar la parábola del hijo pródigo porque ya la conocen. Quiero remontarme al último episodio, la última parte, cuando el hijo regresa. Y regresó literalmente
oliendo a puerco, sucio, su ropa desgarrada, habiendo perdido todo lo que su padre le había dado al principio. Así regresó, maloliente. Qué molesto, ¿verdad? Es cuando algo huele mal. Ya ahí cerca de la casa donde vivimos, algo está pasando malo ahí con el drenaje de la calle. Y hay un pedacito ahí de la esquina entre el Morelos y el Portillo, que si usted pasa por ahí, ¿verdad?, va corriendo una agüita así muy, el río Nilo, le digo yo, ¿verdad? Ni lo huela. Huele muy mal, muy molesto. Imagínense a qué venía oliendo aquel joven. Y cuando él llega y se acerca a su padre, ¿qué hizo su papá? ¡Ay! Ve y báñate primero, ¿verdad? Ve, quítate esa ropa cochina si quieres que te abrace. No vengas así todo apestoso. No, dice que su padre corrió hacia él, lo abrazó y lo besó. Así como venía, todo sudado y oliendo mal, lleno de lodo y de cochinero que se le había pegado, y así lo abrazó y lo besó, estando aún sucio. Eso es gracia, hermano, porque no se merecía eso. Se merecía otra cosa, ¿verdad? Pero no le dio lo que merecía, sino que la gracia que había en su corazón le otorgó perdón y aceptación completa, sin condiciones. Él empezó a quererle decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre ni siquiera le estaba poniendo atención. Estaba demasiado contento y ocupado besando a su hijo que había muerto y ahora vivía. No le puso condiciones. Después de que lo hubo abrazado, que lo hubo besado y que lo hubo restaurado, entonces sí le dijo: ok, muy bien, hagamos una fiesta. Pero primero, ve y báñate, mijo, porque yo te aguanto porque soy tu padre, ¿verdad? Y te amo. Pero quién sabe los demás. Eso que vienes oliendo no es muy agradable. Báñenlo, cámbienle la ropa, pónganle calzado en sus pies y pónganle un anillo en su dedo. No es demeritar la verdad, hermano. Nosotros queremos llegar, no, es que quieren vender la verdad. No, hermano, la verdad tiene su momento. La verdad va a llegar en su momento y esa verdad va a doler en algunos puntos, pero va a sanar. Jesús se reveló a sí mismo lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es la primera verdad binaria? Gracia, otra vez todos juntos. Gracia y verdad. Ni modo, los tengo que poner como en la primaria, que luego se les olvida. La segunda verdad binaria, de las tres que voy a mencionar, está compuesta por dos elementos: poder y sabiduría. ¿Cuáles son? Poder y sabiduría, juntos, de la mano, pero en orden. Primero el poder y luego la sabiduría. Primero de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Cuál es la segunda verdad binaria? Poder y sabiduría. Por eso es importante que comencemos nuestro evangelio con oración. Por eso es importante que el paradigma del modo en que vamos a alcanzar a las personas tiene que comenzar con ir al Padre. Antes de ir a la persona, tenemos que ir al Señor y llevarlo en oración y pedirle que Él se manifieste a la vida de esas personas, porque el evangelio primero comienza con poder y luego con sabiduría. La gente debe experimentar primeramente el poder de Dios para después exponerles la sabiduría. ¿Qué hacemos nosotros? Por lo general, comenzamos al revés, con la sabiduría. Queremos llegarle con un montón de palabras y los llenamos a las personas de palabra, esperando que a raíz del conocimiento de la palabra experimenten el poder de Dios. Y sabe, eso puede funcionar, sí, eso pasa. Puede suceder que a raíz de la exposición de la palabra las personas puedan ser tocadas por el Espíritu de Dios.
Puede pasar, pero es más bien una excepción cuando debería de ser la regla. Debería pasar siempre. Cuando nosotros ponemos las cosas en el orden correcto, siempre obtenemos un buen resultado. Se vuelve la regla y no la excepción. El ideal que la palabra nos presenta es que la gente debe experimentar primero el poder de Dios para después que la sabiduría tenga sentido para ellos. Que la palabra que nosotros hablemos tenga sentido para ellos. Hay 3 razones, hermano, por la cual primero debe de haber un toque sobrenatural de Dios. Primero tiene que haber una intervención divina en la vida de las personas para que después podamos alcanzarlos con la palabra del evangelio. Número 1, porque para predicarle a los cautivos, primero tenemos que liberarlos. La palabra del Señor dice muy claramente que Satanás ha entenebrecido el entendimiento de las personas en el mundo para que no les resplandezca la luz del evangelio. Tenemos que ser conscientes de que estamos en una batalla y antes de que las personas comprendan, tenemos que liberarlas espiritualmente. No se trata de ir y hacerles un exorcismo, no. Tenemos que hacer que sus mentes estén libres para entender el evangelio. La gente que desconoce de Dios no es por voluntad propia. La palabra del Señor lo dice. Satanás ha puesto una venda en sus ojos para que no entiendan. Y por más que le explicamos, hace algunos años atrás un hermano me decía: hermano, es que no sé por qué le hablo a mi papá y no me entiende. Le hablo la palabra y le digo y no me entiende. Está tan claro. Yo le decía: espérate, ahora está claro para ti, pero hubo un tiempo en que tampoco tú lo entendías. Hubo un tiempo en que tú tampoco entendías esta palabra que ahora para ti era muy clara. Primero tienes que presentarlo al Señor para que Dios haga la obra en su vida. Si tú quieres que la palabra sea entendida, primero tienes que orar para que el Señor libere el pensamiento, para que Satanás quite sus garras, sus manos de la mente de las personas y que el evangelio pueda brillar con claridad, y entonces te lo van a entender rápidamente. Número 2, cuando recibimos un bien, un regalo, nos interesa saber quién es el benefactor. Somos muy curiosos. Cuando alguien me da algo, sobre todo si es algo bueno, quiero saber quién lo hizo, ¿verdad? Imagine que usted está en un restaurante con su familia y están comiendo, ¿no? Termina la hora feliz y llega la hora triste, ¿no? Cuando llega la cuenta. Pero entonces llega el mesero y le dice: tenga, aquí está su cuenta, nomás le aviso que ya está pagada. Alguien la pagó, ¿no? Eso es una buena noticia, sobre todo para los que tienen muchos hijos y de buen comer. Alguien pagó su cuenta. ¿Qué es lo primero que usted pregunta? ¿Quién fue? ¿No? ¿Quién fue el osado? ¿Quién fue el valiente? ¿Quieres conocer a tu benefactor? ¿Quieres saber quién fue la persona que te hizo ese bien? Cuando alguien llega y te da un regalo, pero te lo manda a alguien, pero no te dice quién es, te deja inquieto, te deja intranquilo. ¿Quién será? Ahí estás sacando cuentas en tu mente, ¿verdad? Porque queremos saber quién es nuestro benefactor. Cuando la gente recibe un bien de parte de Dios, siempre terminarán interesados en conocer a aquel a quien les hizo un bien. Porque el ser humano funciona así. Por eso es importante que empecemos con esa demostración del poder de Dios, para que la gente tenga interés y entonces van a querer saber. A veces le hablamos cosas a la gente que no quiere saber. Pero cuando alguien recibe un bien de parte de Dios, entonces quiere saber quién es Él. Y número 3, y muy importante, porque es la forma más efectiva para conocer al Señor. ¿Sabes? Hubo un tiempo en que la Biblia no existió. Hubo un tiempo en que esta palabra que hoy tenemos escrita no estaba. Hombres como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés no tenían una Biblia, pero ellos conocían a Dios. Ellos sabían quién era Él.
Ellos nos dejaron a nosotros una herencia de conocimiento que ahora bendice nuestra fe, porque hablan de su revelación, de lo que ellos recibieron de parte de Dios, y no fue por sabiduría humana, fue por lo que Dios les quiso revelar a ellos. Por eso ahora podemos tener conocimiento del Dios Todopoderoso, del Shaddai, porque fue el que se le presentó a Abraham en el desierto, el Dios Todopoderoso. ¿Y cómo conoció a Abraham que él era todopoderoso? Porque aún estando él en la vejez y también su esposa, Dios le dijo: vas a tener un hijo, y lo tuvo. Y entonces él dijo: él puede hacer cualquier cosa. Dios es todopoderoso, porque si me hizo a mí y a mi esposa, que ya tenemos alrededor de 100 años, poder concebir, no hay nada imposible para Dios. Su experiencia. Después viene otro hombre más adelante con los años, Moisés. Y entonces Moisés le habla al pueblo del yo soy, del Jehová, del Yahvé, o como lo quieras mencionar. Pero ¿cómo lo supo si él no tenía una Biblia? Si no había una palabra donde leerlo. Porque fue así como Dios se le reveló: yo soy el que soy el eterno. No van a necesitar nada. Salgan al desierto, vayan, no se preocupen, porque yo voy a hacer sombra, yo voy a hacer luz, yo voy a hacer maná, yo voy a hacer la roca que fluye agua. Y lo hizo. Y entonces Moisés murió con esa convicción de que Dios es el eterno, y nos dejó esa herencia a nosotros. Es la mejor manera en que la gente puede conocer a Dios, cuando Dios se revela a sus vidas, cuando Dios manifiesta su poder a las personas, y entonces ellos van a sentir la necesidad de conocerlo mejor. Si comenzamos desde el principio con la sabiduría, hermano, despotencializamos el poder, porque para muchos es difícil creer en un Dios que aparentemente no ha hecho nada por ellos. Es muy difícil que tú le hables de un Dios que sana, pero cuando ellos son sanados, entonces lo creen. Paz de Cristo, hermano. Solo le hablamos de un Dios que hace esto y hace y puede, pero no lo hace. Dios puede hacer esto, Dios puede hacer lo otro, pero no lo vemos. No vemos que lo haga, la gente no lo mira, hermano. Despotencializamos la sabiduría. Tenemos que mostrarle el poder de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en demostración de poder. Y entonces las palabras cobran sentido. Porque si comenzamos solo con palabras, también despotencializamos a la sabiduría misma, porque se vuelven puras palabras, pero sin fundamento, palabras huecas. Palabras que no se pueden comprender porque no se están viendo, no se están graficando, y la gente no las comprende. ¿Sabes? Esto le pasó al profeta Elías, cuando el Señor lo mandó a volver el corazón del pueblo hacia Dios, porque se habían ido tras los Baales. Y entonces Elías trata de dialogar con ellos, trata de utilizar la sabiduría, y le dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a estar cavilando entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sírvanle, y si Jehová es Dios, pues sírvanle a él. Y dice que la gente no respondió nada. Yo me los imagino a todos así como con cara de what. No entendieron. Elías quiso dialogar con ellos, apelar a la sabiduría, al entendimiento. O sea, esto está muy claro. Si Baal es Dios, sírvanle. Si Jehová es Dios, sírvanle. No anden entre dos pensamientos. Decidan. Si la gente se quedó. No entendieron, no comprendieron. Y entonces Elías entendió que lo estaba haciendo mal, lo estaba haciendo al revés. Diga: vamos haciendo una cosa. Les dijo: ok, no entienden, vamos a hacer una cosa para que entiendan mejor. Vamos haciendo 2 altares. En uno de ellos van a sacrificar una ofrenda a Baal, y en el otro que yo voy a construir vamos a hacer una ofrenda para Jehová. Y el Dios que responda con fuego desde el cielo, ese es el Señor. Y la gente dijo: va, esa idea nos parece. Ya estás empezando a sonar más lógico, Elías. Antes era pura palabra que no entendíamos, pero ahora me estás empezando a convencer. Y se van al monte Carmelo, edifican los 2 altares. Desde la mañana hasta la tarde, pasado el mediodía, los profetas de Baal estuvieron clamando, pero no hubo respuesta. Después Elías viene, construye el altar, pone sobre él el holocausto, le echa un montón de cubetas de agua encima.
y hace una simple y sencilla oración. Señor, para que quede manifiesto de que tú eres Dios sobre Israel y que yo soy tu profeta, hoy muéstrales tu poder. Se abre el cielo, baja el fuego y consume el holocausto, la madera, las piedras y hasta quemó la tierra que había debajo del altar. Y entonces aquellos que antes no habían entendido la sabiduría que Elías les venía predicando, no tuvieron más que decir: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Toda duda se disipó porque había demostración de poder, hermano. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros. Queremos llenar a la gente de sabiduría, pero no les hemos demostrado lo que Dios puede hacer. Y sabe, hermano, es tan importante también como que ellos vean el cambio en nosotros. Ni siquiera necesitan ver un cambio en ellos de primera mano. Cuando nosotros demostremos el poder que Dios tiene para transformar personas, porque nos está transformando a nosotros, ellos van a creer lo que le digamos. Cuando esos vecinos tuyos que te conocieron en tus años, que hacías puras cosas pero menos buenas, y entonces ahora te vean transformado. Aquel que no podía estar sin estar con otras mujeres y ahora es fiel a su esposa, ahora tiene a su familia y la atiende como debe. Eso es una demostración del poder de Dios, hermano, porque no cualquiera puede hacerlo. Aquel que se embriagaba hasta quedar entumecido y hasta quedar tirado en la calle, y ahora ver lo que está en su sano juicio y que ahora ya no bebe más. Esa es una demostración del poder de Dios. Aquel que era mentiroso, trinquetero, tramposo y que ahora es hijo de la justicia, es una demostración del poder de Dios. Eso lo tiene que ver la gente, y entonces cuando tú les hables, no importa lo que les digas, te van a creer. ¿Sí? Le dijeron los samaritanos cuando la samaritana fue desde el pozo de Jacob hacia la ciudad, y les dijo: he encontrado aquel de quienes hablaron nuestros padres. Y ellos llegaron allá y le dijeron: ya no creemos por lo que nos ha dicho, sino por lo que estamos viendo, por lo que hemos visto. Segunda verdad binaria. Todos juntos. Primero el poder y luego la sabiduría. Tercer verdad binaria y última. Ya no sufra. Ya voy en la 3. Esta verdad binaria está compuesta por dos elementos: misericordia y gracia. Ojo, se repite la gracia aquí. Es la misma gracia de la que hablamos al principio, pero aquí está envuelta en otra parte, en otra verdad binaria, donde la precede la misericordia. Antes que la gracia está la misericordia. Ahí en Lucas capítulo 10, del verso 30 al 37, nos habla de la parábola del buen samaritano. No la voy a leer toda, la conocemos. Y si no la conoce, ahí está, Lucas 10, 30 al 37. Ahorita que llegue a su casa, ábrela y léala para que conozca esta historia. La misericordia, hermano, debe de preceder a la gracia. La misericordia es la mejor precursora que hay para el mensaje de la gracia de Dios. Creo que es aquí donde Satanás nos ha ganado más terreno, hermano, que en otra cosa. Porque hemos presentado un evangelio solo en una esfera vertical de la gracia. Sí, lo que Dios puede hacer. Esa conexión que Dios puede hacer con los hombres a través del sacrificio de la cruz. Pero nos falta la otra esfera, la horizontal. Hombres con hombres. Humanos con humanos, para que podamos alcanzar al perdido. Primero necesitamos usar con ellos la misericordia. No podemos presentar el mensaje de la gracia si nosotros mismos no somos misericordiosos, porque la desmantela, deshace la gracia, la deja inoperante. Cuando nosotros le predicamos: sí, Dios te ama, pero a mí me tientes, porque, ¿verdad? Cuando le decimos a la persona que está necesitada: Cristo te ama, pero no le damos algo para ayudar. Cuando no tenemos misericordia de ellos, desmantelamos la gracia, hermano.
Y sí, Dios me ama, pero sigo con hambre. Cristo me ama, pero tú me odias, ¿no? No me quieres ayudar. A veces, no sé, me da risa y coraje al mismo tiempo, porque hay gente que se enoja con el vecino, ¿verdad? Y hasta usa la expresión con corajito, ¿no? Se enoja con el vecino, Cristo te ama. Varón. Es como diciéndole que Dios te perdone, porque de mí no esperes, ¿verdad? No somos misericordiosos. La misericordia es el mejor precedente para la gracia, porque rompe las barreras que pudiera haber entre nosotros. Rompe las barreras que pudiera haber entre nosotros y las personas a las que queremos alcanzar. Había una gran barrera entre estos dos hombres que menciona la historia, el samaritano y el judío que venía de Jericó, que iba en el camino a Jericó, perdón. Había una gran barrera. Uno era judío, el otro era samaritano. Socialmente, políticamente estaban separados, no se juntaban unos con otros. Y todavía siguen igual, ¿verdad? Los judíos y los palestinos no se pueden ver. Siempre están en pugna, en guerra. Había una gran barrera entre ellos. Pero no fue tan grande cuando la misericordia hizo su aparición. Porque cuando aquel hombre estaba tirado, ensangrentado en el suelo, y pasa el samaritano por un lado, su corazón fue movido a misericordia, dice la palabra. Y lo vio y sabía que era un judío. Sabía, era muy distintivo. Pero eso no le importó. Eso no le importó en lo más mínimo. Él sintió misericordia y le ayudó. No podemos presentar un mensaje de gracia y de perdón de Dios si nosotros no perdonamos. No podemos presentar un mensaje de gracia y de provisión si nosotros no proveemos, hermano. Si no hacemos misericordia con la gente, con ese vecino que tanto problema tienes. Es al que más tienes que ayudar. Ese que más te maldice es al que más tienes que bendecir, hermano. Porque va a llegar un momento en que él se va a dar cuenta de cómo lo estás bendiciendo. Y te va a decir, bueno, pues ¿qué te pasa a ti? Entre más mal te hago, más bien me haces. Entre más me enojo contigo, más bien me haces. Y llegará el momento en que la misericordia quebrará esa barrera y te dará la oportunidad de decirle, es que lo mismo hizo Cristo conmigo. Yo era su enemigo, pero aún así Él me amó. Y ese mensaje, hermano, es uno de los mensajes más poderosos que le podemos dar a la gente. Cuando somos misericordiosos, ¿sabe? La iglesia debe de dejar de ser un organismo que solo habla del amor de Dios para convertirse en uno que lo empiece a demostrar con hechos de misericordia. Entonces el mensaje de la gracia tendrá más sentido para los perdidos, porque lo van a mirar en nosotros. Si hablamos de la gracia sin misericordia, la hacemos difícil de entender, hermano. Porque le hablamos de la gracia a la gente, pero la hablamos sin misericordia. Fíjese lo que hacemos, le decimos, el Señor te amó, aunque seas bien pecador y bien malo, aunque seas una basura, pero así Dios te amó. No, pues no me ayudes, compadre, ¿verdad? No, hermano, hablemos con misericordia, mostremos la misericordia, y la gracia, hermano, solita va a caer en su lugar. Por eso el buen samaritano pudo generar esa comunión y esa relación, porque lo hizo en base a la misericordia. Cerró el ciclo vertical y horizontal. Primero la gente tiene que conocer nuestras manos, y cuando conozcan nuestras manos nos van a escuchar la voz. Paz de Cristo, hermano. Verdades binarias que deben operar en cada uno de nosotros. Y cuando las entendamos, empezarán a generar nuevos paradigmas, nuevas formas en que podremos alcanzar a las personas, hermano. Y este lugar dentro de muy poco tiempo nos va a quedar muy chiquito cuando empecemos a mostrar misericordia antes que la gracia, cuando empecemos a mostrar la gracia antes que la verdad, y cuando empecemos a mostrar el poder antes que la sabiduría. Todas son importantes. No estamos hablando de niveles de importancia, estamos hablando de órdenes de aparición. Una prepara a la otra.
La primera prepara el camino para que la segunda sea muy efectiva. No estamos demeritando la verdad delante de la gracia, no, la gracia prepara el camino para la verdad. No estamos demeritando la gracia delante de la misericordia, no, la misericordia allana el camino para la gracia. No estamos quitándole valor a la sabiduría, pero es el poder el que abre las puertas para que la sabiduría pueda entrar al corazón. Hermanos míos amados, es tiempo de cambiar de paradigmas si queremos cumplir a cabalidad con la misión de Jesús. Primer verdad binaria. Segunda. Tercera. Verdades que tenemos que emprender, que formen nuevos paradigmas, que creen nuevas maneras de pensar y de ver a las personas allá afuera. Y entonces, hermano, nadie podrá resistirse al poder del evangelio. Quiero invitarte a que te pongas de pie, hermano, y que todos vengamos aquí.